La vigilancia epidemiológica, que durante mucho tiempo fue considerada una rama de la epidemiología, se ha desarrollado en las últimas décadas como una disciplina completa dentro de la salud pública, con su propio cuerpo de conocimientos, objetivos, metodología, fuentes de datos y evaluación de procedimientos. Ciertamente, la evolución del concepto de vigilancia se ha visto influenciada por la aparición de nuevos paradigmas explicativos en el proceso de salud-enfermedad y por la dinámica creciente en el conocimiento científico. Es por ello que a continuación haremos una revisión de cómo ha sido el desarrollo histórico de la vigilancia epidemiológica hasta llegar a nuestros días. El término vigilancia tiene su utilización en salud pública vinculado a los conceptos de aislamiento y cuarentena. Tales conceptos surgen al final de la Edad Media, consolidándose en los siglos XVII y XVIII con el inicio del desarrollo del comercio y la proliferación de centros urbanos. El aislamiento y la cuarentena determinaban la separación de individuos de sus contactos habituales, asumiendo carácter compulsivo típico de la policía médica, buscando defender las personas sanas, separándoles de los enfermos o de aquellas que potencialmente pudieran presentar esa condición. A consecuencia de esos conceptos, aparecen centros especiales, entre ellos los hospitales de aislamiento para viruela, tuberculosis, lepra, entre otros. Un tercer concepto que surge por extensión de los dos ya citados era de cordón sanitario, dirigido a barrios, ciudades o áreas específicas y no a individuos. Tenía por objetivo aislar las zonas afectadas para defender las áreas limpias. Este conjunto de medidas de tipo restrictivo, policial y con carácter punitivo creaba serias dificultades para el intercambio comercial entre países. Tales dificultades se acentuaban con el rápido crecimiento de las actividades comerciales efectuadas principalmente a través de los puertos, con un riesgo cada vez mayor y más frecuente de ocurrencia de epidemias. Hubo, entonces, estímulo y desarrollo de campo de las enfermedades de mayor importancia en salud pública que resultaran de la aparición de nuevas y más eficaces medidas de combate de esos daños. Entre ellas pueden ser citadas la vacunación, control de vectores y saneamiento del medio. Surge entonces en salud pública el concepto de vigilancia, definida por la específica y limitada función de observar contactos de pacientes alcanzados por molestias graves como el cólera, viruela y peste. Su propósito era detectar los primeros síntomas para una rápida instauración del aislamiento. En síntesis, este concepto envuelve el mantenimiento de una alerta responsable y observación para que fuesen tomadas las medidas indicadas, por tanto, constituida una conducta más sofisticada y democrática que una práctica restrictiva de cuarentena. Según Smith, vigilancia sanitaria constituye la observación de los susceptibles durante el periodo máximo de incubación de la enfermedad a partir de la fecha del último contacto con un caso clínico o portador, o la fecha en que el susceptible abandona el local en que se encontraba la fuente primaria de la infección. A partir de la década de 1950, se observó una modificación en el concepto de vigilancia que deja de ser aplicado como observación sistemática de contactos de enfermos para tener un significado más amplio, o de acompañamiento sistemático de enfermedades en la comunidad con el propósito de perfeccionar las medidas de control. La metodología aplicada por la vigilancia en el nuevo concepto incluye la colecta sistemática de datos relevantes y su continua evaluación y diseminación a todos los que necesiten conocerlos. Según Glanmuir, ese nuevo concepto de vigilancia, así como su forma de operacionalización, se fundamenta en la práctica desarrollada en Inglaterra en el siglo XIX por William Farr. El Centro de Control de Enfermedades, CDC, fue el primer centro de acompañamiento de enfermedades dirigido al establecimiento de bases técnicas para la elaboración y desarrollo de programas de control. No obstante, la designación inicialmente para esa actividad fue de inteligencia o sistema de inteligencia. El CDC fue creado al inicio de la era atómica en un momento en que la guerra biológica se presentaba como un riesgo potencial para los Estados Unidos, siendo necesario el establecimiento de sistemas de información en morbilidad y mortalidad que permitiesen la identificación de una epidemia horas o días antes de tornarse evidente para los servicios médicos hospitalarios. Tales sistemas deberían ser liderados por epidemiólogos. La inteligencia puede ser comprendida en su significado más amplio como capacidad para conocimiento y comprensión o habilidad para aprender la interrelación entre hechos presentados en determinada forma, usándose como guía para las acciones con miras a determinado objetivo, o además, en su sentido más restrictivo,
obtener y disponer de información, particularmente de informaciones secretas. Según Langmuir, ese término, tanto en su sentido estricto, predominantemente militar, como en su significado más amplio, parece ser singularmente apropiado para definir la contribución de los epidemiólogos en la paz o en la guerra. Tal vez para evitar el estigma de carácter militar de la palabra inteligencia, tenemos su sustitución por el término vigilancia, que es aplicado por primera vez en ese nuevo sentido en 1955, cuando se dio una situación de emergencia en el denominado accidente de Cúter. En esa oportunidad fue identificada en varias regiones de los Estados Unidos de América una epidemia de poliomielitis acometiendo a individuos vacunados contra esa enfermedad con vacuna a virus inactivado tipo SAL y a sus contactos. Ese episodio disminuyó el entusiasmo por la vacuna, mas constituyó una oportunidad sin par para que el CDC implantara ante el suceso un sistema de vigilancia epidemiológica. Como resultado de ello, fue posible identificar como causa de la epidemia la aplicación en la población de 2 lotes de vacuna tipo SAL producidos por las mismas industrias. Esos lotes, por problemas técnicos, presentaban virus parcialmente inactivados, hecho que indicó la necesidad de perfeccionar la tecnología de producción de ese inmunobiológico de manera de hacerlo más seguro. La vigilancia adquirirá un calificativo de epidemiológica en 1964 en un artículo sobre el tema publicado por Raska, designación que será internacionalmente consagrada en la creación en el año siguiente de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la División de Enfermedades Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud. Langmuir en 1963 definió vigilancia epidemiológica como una observación continua de la distribución y tendencias de la incidencia de enfermedades mediante una colecta sistemática, consolidación y evaluación de informes de morbilidad y mortalidad, así como de otros datos relevantes y una regular diseminación de esa información a todos los que necesiten conocerla. Langmuir es favorable al concepto de vigilancia entendido como una práctica de la epidemiología o como una inteligencia epidemiológica. Raska en 1966 define vigilancia como el estudio epidemiológico de una enfermedad considerada como un proceso dinámico que abarca una ecología de los agentes infecciosos, hospederos, reservorios y vectores, así como los complejos mecanismos que intervienen en la propagación de la infección y una extensión con que esa diseminación ocurre. Ese autor defiende ampliar la utilización de la vigilancia epidemiológica para enfermedades no transmisibles. Por otro lado, reflejando probablemente su experiencia profesional adquirida en el Instituto de Epidemiología y Microbiología de Praga, desarrolla una conceptualización de la vigilancia más amplia que la explicada por Langmuir, al explicar el papel de la vigilancia como medio de unión entre los servicios de salud y la investigación. Por ello no establece distinción precisa entre vigilancia e investigación. En la década de 1960, la Organización Mundial de la Salud promueve los programas de erradicación de malaria y viruela, oportunidad en que se difunde y amplían algunos aspectos, conceptos y aplicaciones de la vigilancia en salud pública. En 1963, la OMS, en una publicación relacionada con el programa de erradicación de la malaria, define la vigilancia como las operaciones efectuadas en la fase de consolidación de ese programa destinadas a descubrir, investigar y suprimir la transmisión residual, prevenir y curar infecciones y comprobar si fue alcanzada una efectiva erradicación de la enfermedad. El programa de erradicación de la viruela, también desarrollada a partir de mediados de la década de 1960, definió la vigilancia comprendiendo las siguientes actividades: colecta regular y sistemática de datos debidamente complementados con investigaciones y estudios especiales de campo. Análisis e interpretación simultánea de datos de notificación y estudios. Inicio de actividades apropiadas y definitivas, incluidas las investigaciones de campo, control de epidemias, modificación de procedimientos operacionales de campaña, recomendaciones relativas a vacunación, entre muchas otras. Y por último, amplia distribución de los datos reunidos e interpretados a todos los sectores implicados en el éxito del programa. En 1968, en la 21ª Asamblea Mundial de la Salud, se promueve una amplia discusión técnica respecto a la vigilancia epidemiológica nacional y mundial de las enfermedades transmisibles. Durante esa asamblea, las discusiones reflejaban la amplitud del concepto de vigilancia epidemiológica y alentaban su aplicación en otros problemas de salud pública, además de las enfermedades transmisibles. En los años que siguieron, la vigilancia pasa a ser aplicada también al seguimiento de malformaciones congénitas, envenenamientos en la infancia, leucemias, abortos, accidentes, comportamientos como factores de riesgos e incluso enfermedades profesionales, entre muchos otros. Otra de las definiciones de vigilancia epidemiológica es la realizada por el Dr. Fishman,
quien la conceptúa como una obtención de información para la acción. En 1986, el CDC define la vigilancia como una continua y sistemática colecta, análisis e interpretación de los datos esenciales de salud para planificar, implementar y evaluar prácticas de salud pública, íntimamente integrado con una periodicidad de diseminación de esos datos para aquellos que necesiten conocerlos. En ese mismo documento se afirma que el objetivo final de la vigilancia es la aplicación de su producto en la prevención y control de las enfermedades. La vigilancia, por tanto, se desarrolla y consolida en los últimos 60 años, además de presentar variaciones en su amplitud como práctica importante en salud pública en países con diferentes sistemas políticos, sociales, económicos y con distintas estructuras de servicios de salud. Finalmente, espero que esta información sea de gran utilidad para todos ustedes. Hasta la próxima.